Bueno, ahí venimos. Baruch Hashem, estamos. Vamos a chequear que todo esté bien acá. Tema del sonido. Si está bien el sonido. Hola, hola, perfecto. Ahí vamos. Bueno, hoy no vamos a estar pudiendo salir en vivo, le decimos a nuestros amigos y hermanos. Pero luego vamos a estar subiendo la predicación del día de hoy. Estamos acá desde la congregación Casa de Muná, en la ciudad de Rosario, Argentina, saliendo a todo lugar donde el Rey de la Vida nos permita llegar. Damos gracias por eso. Y también agradecer a... saben que yo hay algo que no suelo mirar. Yo no soy un hombre de redes. No sé si por la edad o por qué. Pero constantemente la suscripción de los seguidores en YouTube va subiendo. Entonces agradecerle a todos ellos que se suscriben al canal de YouTube, que para nosotros es más que nada simbolismo de que están mirando las enseñanzas, no por otra cosa, ¿no? Por un anhelo de ser súper virales o youtubers o no sé, o ganar dinero con eso, sino más bien de que la semillita se va esparciendo por muchos lugares, entonces lo tomamos de esa manera. Así que agradecido a los que siguen el canal de YouTube de Casa de Muná o Rodrigo Peralta. Eh, en realidad el canal es mío, pero si le ponen @Casa de Muná, les sale el canal nuestro. Y ahí están las enseñanzas que vamos subiendo semana tras semana, festividad tras festividad. Venimos de Purim y agradecemos al Creador porque el lunes al atardecer conmemoramos ese gran acontecimiento para nosotros y nuestro pueblo, ¿verdad? En el que una vez más papá ha preservado a su remanente fiel. Y en el día de hoy continuamos nosotros con las enseñanzas que tenemos para rescatar de la carta de Jacob, aquella que nos ha llegado a nuestras manos como Santiago, Dios. La carta de Jacob para nosotros es una alegría que estamos transitándola, que estamos aprendiendo de ella. Y vamos, un segundín acá, pa' acá, a ver si volvemos ahí. Bien. Vamos transitando su capítulo número 1 y vamos a hacer un breve resumen, muy breve, de todo lo que vinimos aprendiendo hasta aquí. Quedamos en el versículo número, muy bien, 14, 15 ahí. 1:14 seguro, ¿o no? Ok. Entonces hasta ahí hacemos un breve resumen y luego desde el verso 15 es que partimos, ¿ok? Permiso, acá tengo mi Fidrom. Este breve resumen es algo de lo que había compartido tal vez en el grupo de Casa de Muná hace como una semanita, dos, tal vez. Venimos hablando acerca de los siervos. Vamos a escribir acá, siervos. Mejor dicho, Jacob viene hablando acerca de esto. Tenemos los siervos fieles y los siervos infieles. Se dividían en dos grandes segmentos estos siervos. El siervo fiel, o los fieles en plural, son gente experimentada por Dios. Gente experimentada. Lo contrario, gente inexperta, excelente. ¿Sabe a quién también le va a decir esto el apóstol Pablo? Se lo va a decir a su siervo Timoteo cuando le dice, no vayas a poner un neófito, ¿eh? Cuidado. ¿Qué era un neófito? A ver. Ok. Un nuevo. Eso se nos ha enseñado, ¿no es cierto? ¿Saben lo que significa neófito? En griego, un nuevo retoño. Para continuar con el lenguaje que nosotros venimos aprendiendo acerca de la escritura, en vez de verlo solamente como un nuevito, mire, un nuevo retoño, uno que ha sido injertado recientemente. ¿Ok? Eso es neófito. Entonces es un hombre que todavía es inexperto.
Todavía no ha pasado. Y justamente el apóstol Pablo dice, ese no lo pongas a liderar todavía. ¿Bien? Es un retoñito. Está creciendo, déjenlo ahí. Tremenda esta. Ok. Luego hemos aprendido en la carta de Jacob que este hombre experimentado es genuino y es verdadero. Es genuino y es verdadero. Y por el otro lado tenemos a aquellos que no eran genuinos o verdaderos y le ponía no dudando nada. Esa palabra la habíamos aclarado en su tiempo, en su momento, en su clase. Yo me corto la cabeza solo, pero no importa, no hace falta que me vean, sino que me escuchen. Que era aquella persona que tenía doble pensamiento, ¿verdad? Le ponen doble ánimo, más abajo lo aclara y le dice doble ánimo, pero en el primer momento dice no dudando nada. Y más abajo dice no sean de doble ánimo. Es que dudar es tener doble pensamiento. Lo habíamos visto con Elías, lo habíamos visto con Josué. Elías en el Monte Carmelo, cuando le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? Cuando Josué le dice, nosotros tenemos algo muy claro, somos verdaderos y genuinos, mi familia y yo vamos a servir al Señor. ¿Ustedes? No sé hasta cuándo, en qué momento se van a decidir abandonar los ídolos o seguir con nosotros. Esa doblez de pensamientos, le ponen doble ánimo, ok, pero eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y en claro que significa dudar. Cuando pongan dudar, tengan en mente esto. Fíjense que la propia escritura dice, no piense alguno que ha de recibir tal cosa del Señor. ¿Por qué dice no piense? Porque tiene dos pensamientos. El que tiene dos pensamientos no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No puede tener dos pensamientos. ¿Ok? Tiene que ser algo verdadero. ¿Ok? Entonces allá vamos. Dos pensamientos. Perseverante, perseverante. Y por ende allá tenemos aquel que es. Muy bien, que era el inconstante. Lo voy a poner igual, pero vale la aclaración. Inconstante. De corta. El que no permanece en el tiempo. Eso es un inconstante. Pila corta. Marcos capítulo 4, por favor, acompáñenme en una parábola que me cayó un poco de agua al tanque. A ver, la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4. ¿Llegó ahí? ¿Es como el verso 17? ¿Son de qué? Ok, ahí lo tenés. No podía gobernar, perfecto. Estuvimos bien entonces. Son de corta duración. El inconstante es el sinónimo de aquel que tiene corta duración en ser fiel. Por eso es un infiel. Por eso no puede permanecer en un pensamiento. Le- le- cuando ve la tribulación, que esa es la base de lo que está relatando acá Jacob y de lo que está relatando la parábola del sembrador, cuando ve la tribulación, el miedo le genera incertidumbre y esa incertidumbre le provoca que tome malas decisiones. Le provoca que en vez de seguir la ruta que tiene trazada, el camino que tiene trazado, arranca para otro lado. Tranquilo. No te desvíes ni a derecha. Tranquilo.
La tribulación es momentánea y es pasajera, va a decir Pablo en otro lugar. Va a pasar. Lo importante es que nosotros estemos. Perfecto, acabamos. Firmes. Ese es el resultado. El resultado del perseverante es que permaneció firme. ¿Y ahí se le viene alguna otra historia? ¿La vieron? La ven, diría Milei, ¿no es cierto? La están viendo. La están viendo cómo toma cohesión la escritura. Cómo cuando mantenemos el lenguaje fiel de la propia escritura, no nuestro, el de la escritura, mantenemos el lenguaje, nos comienzan a llover las historias y que las historias comiencen a tener más sentido. ¿Ok? Y el otro es un inconstante y habíamos puesto acá inestable. También, inestable. Hasta ahí estamos con este breve resumen. Todo esto es aquel que soporta, como empieza el verso 13, 12, sí, el 12, bienaventurado el varón que soporta. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a soportar. Si nosotros tenemos estas cualidades, es que vamos a soportar. Si no tenemos estas cualidades, es que anda deambulando la gente por fuera de las iglesias. No puede soportar. Mi Biblia, no sé la de ustedes, mi Biblia tiene la particularidad o la casualidad que cuando empieza la carta de Santiago es en esta hoja. Y acá termina carta a los hebreos. ¿Ok? Entonces, rápidamente yo puse los ojos sin querer queriendo en la última hoja acá, que es Hebreos. ¿Sí? Y Hebreos capítulo 13, verso 22. Es porque la tengo justo ahí. De verdad que esto no estaba preparado. Hebreos 13, 22. ¿Qué dice? La palabra exhortación porque les he escrito brevemente. ¿Cuál es la palabra exhortación que les escribe? Ahora les escribe ¿eh? Toda la carta y hace toda una teología increíble la carta de los hebreos, por eso repito que es algo que la gente no entiende cuando lee carta a los hebreos, no la entiende porque no conoce el contexto. Cuando habla de la permutación o del cambio de sacerdocio, de que tenemos un gran sumo sacerdote por sobre toda la casa, que llevó sobre sus hombros nuestros pecados para reconciliación, que la tribu de Leví fue solamente un momento temporal en la historia en la cual ellos fueron sacerdotes exclusivamente, pero no dejó de ser algo temporal, solo temporal. Ya estaba escrito, no tenía ninguna revelación, sino que en el tiempo eso se concretó, ¿ok? Y termina la carta diciendo justamente, les ruego, hermanos, que soporten la palabra. Soporten la palabra. ¿Cómo podemos soportar la palabra si cumplimos estos requisitos? Ahí vamos a soportar la palabra, ahí vamos a soportar las tribulaciones, ahí vamos a soportar los momentos desagradables de la vida, ahí vamos a soportar, y como vengo diciendo, no nos vamos a decepcionar de Dios, no nos vamos a enojar con Dios, y esas teorías existencialistas de las cuales la gente dice, si Dios existiera el mundo no estaría así. Wow. Yo siempre digo a esas personas con las cuales me ha tocado charlar, le digo, uno de los mayores problemas que ustedes tienen es creer que Dios tiene la capacidad de manejar todo como si fuéramos nosotros marionetas o títeres de Él. Si usted quiere que todo ande bien, es que Dios tendría que digitalizar todo y manejarlo todo Él. ¿Estamos bien? Su teoría contra la mía.
Usted quiere que todo funcione bien, que no haya guerra, hambre, que no haya muerte, que no haya, que no haya, que no haya. Dios tiene que digitar todo. Eso lo incluye a usted. Usted va a dejar de hacer lo que quiere para hacer lo que Dios le permita hacer o no le permita hacer. ¿Le gustaría vivir así? Dominado por el dedo de Dios, que usted quiera ir. No, 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 no. ¿Le gustaría todo eso a usted? No le va a gustar. Es que esa es la causa por la cual el mundo está así. A la gente no le gusta que le digan que no. Cuanto más le dijiste que no, como a sus hijos usted cuando era joven, ¿no? Su hijo adolescente. Usted le decía, no vaya, ojo con ese, no te juntes con ese, no vayas a este lugar. Yo sé por qué te lo digo. ¿Y qué hacían los chicos? Había que ir a buscarlo ahí. Iban a estar ahí. Para que todo eso no suceda es que Dios tiene que gobernar cada una de nuestras vidas. Cuando Él igualmente dijo que lo va a hacer, ¿eh? Pero no acá. No acá. Continuamos. Es decir, este es el breve resumen hasta el versículo número 14. Terminamos ahí hablando de que de su propio deseo, del deseo de uno mismo es que termina en ciertos lugares. No fue Dios quien los llevó hasta ahí. La Escritura dice, de su propio deseo, ponen concupiscencia allí, es atraído y seducido. ¿Ok? Habíamos visto que esa atracción y seducción, ¿cuándo se dio? Perfecto. Te atrajo hacia afuera. ¿Hacia dónde te va a atraer? Te atrajo hacia afuera, hacia los límites, hacia las fronteras, a jugar al límite, a estar ahí entre dos pensamientos. Te sedujo, ni te diste cuenta. Verso 15 entonces dice, entonces el deseo, ponen concupiscencia, el deseo después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Perfecto. Me gusta este texto que es, tiene yo que hacer algunas cuentas, esto como 1 más 1 igual, este es el resultado, ¿no? 2. Suelo hacer ese ejercicio varias veces en el pizarrón. Es que yo lo tomo de acá, de esto. La escritura va a ser un ejercicio. Dice, el deseo lea conmigo ahí. ¿Qué dice? Concupiscencia, vamos. El deseo. Ha concebido. ¿Qué significa ha concebido? Porque fíjense de lo que está hablando. Ha concebido, da a luz. ¿De qué está hablando? Está hablando de un acto sexual. Hay que decirlo con todas las letras. Es un acto sexual. El deseo te provocó que vos te unas a otro. Ese deseo que provocó que vos te unas a otro, se te engendró una semillita. Esa semillita va a dar como resultado. Ahora vamos. Mire qué lindo. Entonces, cuando el deseo es concebido, da a luz. El deseo es la unión con otro. ¿Con quién sería el otro acá? El otro. El otro. Te uniste con el otro porque fuiste atraído y seducido. Te sacó hacia afuera tu deseo con el otro. Romanos capítulo 7 habla de la historia del matrimonio. ¿Ok? Hay una analogía acerca del matrimonio. Te casaste con otro y tuviste hijos y para que puedas volverte a casar con el que debías, con el que era tu marido, es que debe morir
el primer marido. Bueno, ahí está. Está en la escritura, ¿ok? Y viene Jacob y brinda la misma historia con otras palabras, pero la misma historia. Te uniste a otro, tuviste una relación sexual con otro. Tu deseo te llevó a eso. Pero hubo todo un proceso previo. Fuiste atraído, fuiste seducido, te sacó hacia afuera y bueno. Eso que te llevó ahí fue tu propio deseo. Te tiene que quedar bien en claro. Cuando el deseo es concebido, da a luz. ¿Qué significa dar a luz en el lenguaje de la Torah? Hay un sinónimo que utiliza la Torah que nos dice dio a luz. Parir. Parir. La palabra parir. Unión sexual, la concepción, la semillita, y esa semillita no se va a quedar adentro tuyo. ¿Qué va a hacer? Vas a parir. Exacto. Da a luz, pare, el pecado, ponen, ¿no es cierto? Bueno, esto para que continuemos mejorando el lenguaje. Saben que la finalidad de nuestra congregación es mejorar el lenguaje. ¿Cuál lenguaje? No solamente el lenguaje cotidiano de nuestras vidas, no solamente, teológicamente hablando o escrituralmente hablando. Yo les voy a contar un ejercicio que el cerebro hace y que tal vez ustedes se hayan dado cuenta, tal vez mucha gente todavía no se haya dado cuenta. ¿Qué pasa cuando en otros tiempos de nuestras vidas errábamos y en las congregaciones nos mandaban a sentar atrás? ¿Qué provocaban en nosotros? La vergüenza, el señalamiento, el ser excluido dentro de la congregación y el sentirte muchas veces, no solamente que te señalaban con el dedo, sino que te adjetivaban, ¿no? La gente tenía el poder de calificarte rápidamente y decirte pecador. No, pecó. Si le preguntamos a toda esa gente qué significa pecar, para la escritura, no para mí, ni para ellos. Para la escritura, ¿qué es pecar? La palabra pecado suena en el ser humano, suena a todo lo que dijimos. Suena a sentirte excluido, a sentirte lleno de vergüenza, a sentirte, la palabra pecar, es un pecador, a sentirte que, y ahora, ¿cómo salgo de esto? Y provocó en la gente que la gente no vaya más muchas veces. Pecador, pecador. El sentido de la escritura, el sentido original de la palabra, tiene que ver con haber errado. Pifiola, hermano. Tiene que ver con un desvío. El sentido original de la palabra tiene que ver con errado al blanco, con desviarte del blanco. Porque reitero que nuestra idea es poder volverle a dar el sentido a la escritura que la escritura tiene. Nosotros tenemos un camino. A ver cuántos versículos me pueden nombrar acerca del camino. Yo soy el camino, el que entra por mí. Un camino más excelente. Y empezamos a hacer camino angosto, nos empezamos a llenar de versículos acerca de la palabra camino. Del camino. Camino, camino nos va a entrar por todo lugar. ¿Qué es pecar? Es haberte desviado del camino. Es lo mismo decirte pecador a decirte no te desvíes. No te desvíes. Le erraste. ¿Cómo vas a hacer eso si sabes que no nos está permitido a nosotros?
Tenemos un camino delimitado, Él nos ha dejado las pisadas, nos dejó las huellas, tenemos que seguir por el camino, por acá, te fuiste para allá, te hiciste un camino paralelo por el cual tenemos que ir, vení, volvé. Pega la vuelta que el camino ya está marcado. A decirle pecador, arrepentite, te va a ir al infierno, hijo del diablo. El sentido original de la palabra es aquel que se ha desviado, erró, erró. El error provocó que el hermano erre, se desvió, cojeó. ¿Se acuerdan que vimos hace poco la palabra? Cojeó el hermano. Rengueó para un lado. Cuando rengueó se le inclinó el cuerpo para allá, pim. Vamos a rescatarlo para que lo desviado no se salga de él. El que haga volver, ahí no dice el que haga volver al pecador, dice el que haga volver del error. La escritura nos enseña a nosotros que su yugo es liviano y ligera mi carga. Y nosotros al decirle al hermano todo lo contrario, lo llenamos de un montón de cosas que la gente no está capacitada para soportar. Y como no la soporta, no soporta la mirada asquerosa cuando le pasaban por al lado y estaba sentado en lo último. ¿Mm? Claro, y se pasaban y se sentaban lo más lejos posible de vos para que no se les pegue el pecado. Le metimos a la gente cargas pesadas, que ni aún ellos las pueden soportar. Como esto es mejor, el camino nuevo y vivo, es que debemos nosotros volver a mejorar y corregir el lenguaje y empezar a hablar bíblicamente, por más que a alguno no le guste y sienta, ahí son religiosos. Mire, para nosotros esto, yo lo digo y la gente dice, oh, me encanta ser religioso según su postura. Usted me dice religioso a mí me encanta que usted me tenga a mí como un religioso. Amo que usted me tenga a mí como un religioso. Eso quiere decir que estamos bastante lejos. Como estamos bastante lejos, ahora tengo más trabajo. No me pone más contento tener más trabajo, pero tengo más trabajo. ¿Cuál es el? Es que esa separación que hay, esa lejanía entre usted y yo, se acerque. Ese es el ministerio de la... Ah, vio que va teniendo sentido todo, va teniendo sentido. Ahora tengo más trabajo, tengo que hacer que aquel que anda desviado mirándome a mí como un religioso, venga y se acerque y entienda que esto es fácil y es ligera su carga. No es difícil. Repito, ¿qué es mejor decir? Pecador, hijo del diablo, te vas al infierno, o decirle la verdad está errando. Nuestro Señor y Dios decía las dos cosas, pero primero les había dicho, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, uno. Le podría dar mucho, pero le voy a dar uno solito. Ustedes erran por desconocer la escritura y el poder de Dios. No les dijo, ustedes pecan. Es que, ¿por qué no conocían la escritura? No conocían el poder de Dios, menos iban a no pueden soportar mi palabra. Cuando decimos 1 más 1 es 2, igual 3, vamos ahí haciendo esa sumatoria de versículos, que lo único que hacemos es tratar de tejer, de cohesionar la escritura con el lenguaje propio de la escritura, y para nosotros cada día nos vamos sacando una mochila, una carga, un peso que teníamos. Ay, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero... Tranquilo, me tengo que sostener en el camino. Es distinto. Y acá juega distinto también. ¿Estamos diciendo lo mismo? Y sí, pero de otra manera. Y como suena más bíblico, a un montón de gente no le gusta.
Preferirán toda su vida decirte pecador, hijo del diablo, judaizante, demonio. Bueno, no pasa nada. No pasa nada con eso. Da a luz, va a parir. ¿Qué va a parir? Según la escritura, ¿eh? El desacierto o el desvío. A ver si llego. ¿Por qué pongo la palabra desacierto? Porque errar es no acertar. Te tenía que pegar al blanco y le erró al blanco. Tenía que acertar pegarle al blanco y no acertó. Es un desacierto. Se desvió la flecha. Fue para otro lado. Y el desacierto, dice la escritura, habiéndose consumado, da a luz, es decir, va a parir. En el griego dice algo lindo, dice, va a sacar del vientre. ¿Ok? Ahí dice, va a sacar del vientre. Muerte. Lo que va a salir del vientre es muerte. Permiso. Me voy a escribir chiquito. Sale del vientre la muerte. ¿Tenemos algún texto ahí para unir? La paga del desvío es, bueno, a ver, le voy a nombrar uno, no, mejor no, y casi digo mejor, no tiene nada que ver, no es mejor. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que yo tenga que nacer de nuevo? Es que naciste. Fuiste sacado del vientre, fuiste parido. Pero estás muerto. En tus pecados, en tus delitos y pecados estás muerto. Estás muerto. Necesitas ser parido. El mismo ejercicio que el Eterno usa para consigo mismo, por eso dice que cuando Él tiene, llegamos acá, a este límite. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios siga el lenguaje de la Biblia, no siga mi lenguaje. Que tenga misericordia. ¿Por qué? ¿Qué significa misericordia? Que nos vuelva a meter Él ahora dentro de su útero. Eso significa misericordia. Es que nosotros estamos muertos. Para volver a tener vida es que necesitamos que el Eterno nos injerte dentro de su útero. Ahí naceremos de nuevo, sin pecado. ¡Ah, qué lindo es! Es un lenguaje hermoso que tiene la escritura y que hay que tratar de sostenerlo para que cada día a nosotros la escritura no sea más liviana de andar por ella. ¿Ok? ¿Qué necesitamos entonces? Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque estábamos muertos. Efesios, cuando vimos Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos, éramos enemigos de Él. ¿Cómo no vamos a ser enemigos si tuvimos relaciones con otro? Claro, absolutamente opuestos a Él éramos. Éramos atraídos y seducidos por nuestros deseos. Bien, ahí teníamos ese relato que está pensado en una relación sexual. El deseo es el acto sexual, la consumación es el embarazo
El resultado es el parto, la expulsión del vientre, y en vez de nacer un hijo, nace la muerte. ¿Ok? Nace un hijo en vez de para vida, nace un hijo para muerte. El 1:16 entonces, ¿qué dice? No se engañen, pone, ¿eh? No erren, no se desvíen, no se extravíen, no erren el camino, no erren. Es lo primero que dice el texto en Reina Valera y por lo que escuché en todas las traducciones lo ponen al revés. ¿Qué es lo que pusieron al revés? Lo primero que dice es, no se desvíen, hermanos míos, amados. En las versiones ponen al revés, ¿no es cierto? Hermanos míos, mis queridos hermanos, no se engañen. No, no dice así. Primero dice, no se extravíen, no se desvíen, ¿eh? Es una exhortación, es un reto, es un moverte un poco el cerebro. No se desvíen, ¿eh? Y luego viene el consuelo. Dice, hermanos míos, amados. Primero te reto y después es como el chirlo y después te dice, bueno, vení, vení. Eso está escrito ahí. El verso 17 tocamos un poquito nada más. Vamos a completar todo el texto del verso 17. Bueno, antes de ver el 17, mire el 18 conmigo. Él de su voluntad. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Es que nosotros llegamos a esta. Acá estamos. Hasta el verso 16 estamos acá. ¿Ok? Fuimos paridos y el resultado de ese parto es la muerte. Y ahora es que necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Él de su voluntad, como dijo nuestro hermano Enzo que trajo el versículo de Juan, no fue ni por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Por eso, algo que hace un montón que no digo, o un par de meses tal vez, y hoy lo leía otra vez en una de las parábolas cuando el Señor va a comer a la casa de un tal hombre llamado Simón, y viene una mujer que comienza a enjuagarle los pies, ¿verdad? Tira un perfume y hay un pasaje en la historia y luego viene cuando el Señor le dice a este hombre, le dice, ¿sabes qué? Cuando yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste beso, no me ungiste con aceite. ¿Por qué? ¿Qué sentía Simón? Que era justo, que no había mucho para perdonarle a él. En otra historia dirá, yo no soy como este pecador, ayuno 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, le agregué una y todo, más justo todavía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. No como este pecador. La historia de Simón es igual, siendo deudor, pero no sintiéndose tan deudor. El resultado de esa historia es que nuestro Señor y Dios, Yeshua HaMashiach, haya dicho, al que mucho se le perdonó, ese mucho ama. Y yo siempre he sentido eso. Yo siempre he sentido que Él me ha perdonado mucho. Siento yo de verdad que yo estaba en esta condición. Yo siento eso, yo no me olvido de eso. Y no es un acto de flagelo que uno hace contra uno mismo, sino es que yo sé de dónde el Creador me ha sacado.
y que le debo todo a Él. Que nada es mío y que no surgió en mí el deseo de querer estar con Él. Ahora voy a ir a la iglesia y va. Y creo que la gente cuando dice, no, ya no tengo más escapatoria, voy a ir a la iglesia. Entonces lo hace claro, es como un remedio más. Compré este remedio y como no existe ningún remedio, voy a ir a la iglesia. Como un remedio más, como un acto más. No fue eso así en mí. Yo nunca hubiese ido a buscarlo a Él. Yo entiendo perfectamente cuando Él dice que vino a salvar lo que se había perdido, que Él vino a buscar al extraviado. Él me buscó a mí, yo tengo en claro que Él me buscó a mí en mi peor momento de mi vida, sí, pero que Él fue quien vino a buscarme, yo no lo busqué a Él. Como tengo en claro toda esa situación que Él hizo para con mi vida y su favor, cuando leo esto y leo que de su voluntad Él nos hizo nacer, yo me siento cada día que le debo más. Eso provoca en mí que le ame más. No provoca otra cosa en mí, que me siento más deudor que antes, aunque ya sé que Él ha pagado por mí. Yo me siento en deuda con Él. Ese sentimiento recíproco de, Señor, yo sé que te debo, tengo que entregarme cada día más. Tengo algo más para hacer, algo más para colaborar con tu cuerpo, con mis hermanos. Tengo que, esto que pusiste en mí y estos dones y estos talentos es que lo tengo que explotar al máximo porque te debo. Te debo. Al que más se le perdonó, ese es el que más ama. Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad, para que seamos, y resulta que habíamos hablado, no un neófito, no un retoño nuevo, que cuando nacemos somos retoños nuevos, somos primicias. ¿De dónde viene la palabra primicia? De reshit, y es algo que es agrícola, es una palabra agrícola, absolutamente, es un retoño que está surgiendo de ahí. Y el verso que salteamos, toda buena dádiva, todo buen gift presente. Mataná es el regalo, en este caso es mataná. Todo buen regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las... El Nuevo Testamento hebreo decía, pues lo leí en hebreo, en griego, me falta arameo, ¿eh? Avime orot. ¿Saben lo que eran las meorot? Las dos grandes lumbreras, cuando aparecen las lumbreras. Ah, luces celestes. Las meorot eran las fuentes de luz que existieron cuando Él las creó en el principio. Yo igual les dije que el texto no estaba hablando de Génesis, pero bueno. Y también en otra oportunidad les dije, si ustedes aprenden Génesis, aprenden toda la Biblia. Por algo se los dije. Por algo hicimos tanto hincapié y por algo tardamos más de un año en estudiar Génesis. Para que cada vez que leamos la escritura después diga, ah, esto pasó acá, ah, esto es, ¿cómo no me...? No pasa nada, ahora se da cuenta. Avime Orot, el fundador de las fuentes de luz. ¿Cómo decir el creador de todas las cosas? Es el padre de las luces. Entonces son los que alumbran ahora. Ahora que fueron paridos de arriba. Ahora que Él los ha hecho nacer por su voluntad. Acá no hay mérito alguno de ustedes, ¿eh? Y ahora tiene otro sabor leer esto. Tiene otro sabor leer esto. Tiene otra coherencia leer esto así.
Esas luces no son las, sino que ahora somos los que alumbramos a este mundo. Lo que tenemos para compartir toda esta dádiva y todo regalo, todo don que haya puesto en nosotros. Es de Él, pero lo tenemos nosotros ahora para compartir. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Buscando y buscando, yo digo, esto yo lo conozco. Yo decía, yo conozco esta expresión, pero no la sacaba. De verdad es que cuando la escritura dice en Reina Valera, usted ahora me hizo otra traducción, dice en el cual no hay mudanza. ¿Qué significa en el cual no hay mudanza? ¿Otra traducción dirá algo distinto? ¿A qué le suena? Luces, sombras, variación de las estrellas, dice ahí, de astros. Como si cambian las sombras. En el cual no hay mudanza. Déjeme cambio acá. ¿Podríamos leer el Salmo 55:20? ¿Podríamos leer ese salmo? Yo le hago una pregunta, se las dejo picando, pero si usted, de la manera en la que usted me responde es para que yo le diga sí, es así, no, no es así, y que le dé la papa en la boca, la famosa papa en la boca. 20. ¿Cómo sale el Salmo 55:20? Mire cómo, cómo se lee esto. A ver. Qué mosca atrevida. El 19 es en Reina Valera, perdón. 19 en Reina Valera. La primera parte del texto lo dice así también. Más o menos todos parecidos, ¿eh? La segunda parte dice, son gente que no cambia de conducta, son gente que no tiene temor a Dios. ¿Verdad? Es un texto bastante particular leído en hebreo. Es un texto muy, 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 muy particular que por eso se han sacado en hebreo, hablando, varias traducciones intentando darle sentido al texto. Intentando darle sentido. Y yo me encontré justamente con, desde el texto de Santiago, donde la escritura dice, no hay mudanza, en el cual no hay mudanza. Déjeme poner el texto acá. Ein halifot lo, aflot sel temura. Ein halifat lo. El texto entero dice Ishmael. Ishmael. Oirá, de ahí viene el nombre Ismael. Oirá Dios. Allá dice Dios me oyó. Oirá Dios. Lo estoy leyendo textualmente. Pero no, hay que darle el sentido, que es donde se complicó. Es donde se complicó. Oirá Dios. Y humillará. El que está sentado desde tiempos antiguos. Sela. Asherein, para el cual no hay Jalifot, Lamó para él. No hay, no existe Jalifot para él.
La palabra halifot la dejé a propósito así. Y no hay temor de Elohim. El texto de verdad que se complicó un poco hasta en hebreo de cómo traducir esto. Y algunos supusieron algo que yo también supongo porque lo leo en el Evangelio. El Evangelio dice no hay mudanza. ¿Dice algo de no hay mudanza en nuestras Biblias? En el Salmo, en el Salmo. Los que no quieren cambiar, dice algo así, ¿no es cierto? Ellos no quieren mudar, no quieren cambiar. Le apunta a los pecadores. ¿Está bien? Y en Santiago le da otra interpretación. Dice que eso está hablando de Dios, no está hablando de los pecadores. No, al revés. En hebreo parece que está hablando de los pecadores. Por eso lo tradujeron así. Pero los interpretadores, primero el del Evangelio dijo, no está hablando de los pecadores, está hablando de él mismo. Que el que no se muda, el que no varía, el que no cambia es él. ¿Quién provoca el cambio en el pecador? Por ende, el que no varía es él, Dios. Dios puede hacer variarte a vos, a vos, a vos, a vos, me ha hecho variar a mí. Pero el que no varía, el que no cambia, es él. Dirá la escritura que en otro lugar dirá y nos enseñará que quién es el fiel. Y aunque nosotros fuéramos, nosotros podemos variar, pero él permanece porque él no varía. El que no cambia es él. Y hay una revisión del año 2023, una revisión al texto del año 2023. Dios, dice así, Dios que ha reinado desde el principio, es el que Yoshev es el que está sentado y también es aquel que permanece. A esa palabra le ponen el que está sentado en el trono, el que está reinando, por eso directamente interpreta el texto y dice Dios que ha reinado desde el principio, el Kedem, que no tendrá sucesor. Escucha y humilla a los que no le temen. Le dio una vuelta al texto, intercambió, permutó palabras en el texto para encontrarle el sentido al texto. Y le pone, en vez de que no va a cambiar, dice no va a tener sucesor, no va a dejar heredero. ¿A qué se refería? Entonces vienen los comentarios y dicen lo siguiente, dice, claro, porque este texto, dice Babá Batra, para que les quede a ustedes. En Babá Batra 116 Aleph A5 sería para nosotros. Dice, la Gemara presenta una declaración relacionada o respecto a este texto. Ellos lo traducen de esta manera. Dios oirá y humillará a los que están entronizados desde la antigüedad. A los que no tienen cambio ni temen a Dios. Uno llamado Rabí Yohanan y Rabí Yehoshua ben Levi interpretan el texto de una forma diferente, no se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, uno dice que se refiere a aquella persona que no deja un hijo. Es decir, que no le pasa sus saberes a un hijo. Y el otro dice, no, es aquel que no le pasa sus saberes a un discípulo. Porque ellos leen la escritura o interpretan el texto como diciendo, Dios no va a dejar un sucesor. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Que Dios no muda, sucesor, Gemará, Babá Batra, tratado, el Evangelio en Santiago, el Salmo 55, verso 20. Parece una ensalada, no la es, tranquilo.
Cuando el Eterno dice, en la carta de Jacob dice que el Eterno no tiene mudanza, luego aclara y dice que no tiene variación tampoco, ni sombra de variación ponen ahí, ¿verdad? Significa que el creador de la vida, nuestro Señor y Dios, Yeshua HaMashiach, ¿hay alguien después de él? Hay un nombre que es sobre todo nombre, el único que puede hacer nacer y que nosotros seamos paridos de arriba y que seamos herederos de vida eterna. Él es el único. No hay hombre alguno que pueda hacer eso. No hay ser humano alguno que pueda hacer eso. Que la Escritura dice que no hay mudanza en él y venimos hablando de unión sexual, de embarazo, de parto, ¿ok? Que no haya sucesor, como han interpretado el Salmo, significa justamente es que no, Dios no necesita a nadie para llevar a cabo. Su obra es el resumen de todo, es la generalidad de todo. No necesita a nadie Dios para hacer todo eso. Cuando dijimos que Dios acá necesita volver a meternos en su útero, ¿a quién necesitó Dios para meterse él dentro de Miriam? ¿Cómo se metió adentro de la panza de Miriam? ¿Por medio de quién? Porque este es el dilema de muchos que dicen, no, José, ¿eh? José sí, entonces quedó embarazada. La Escritura dice que no, que era virgen. Entonces dice, ¿cómo se metió ahí adentro Dios? Necesitó de José Dios para meterse ahí adentro. Dios no tiene sucesor. Dios no necesita nada de nadie. ¿Acaso te pediría algo a ti si yo necesitara algo? ¿Dónde está escrito eso? Si yo necesitara algo, ¿acaso te lo pediría a ti? No se meta en esto. No se meta en esto. ¿Qué hace? Salga, salga. Así que a veces nosotros hemos escuchado prédicas que decían, ayúdalo a Dios. Yo siempre decía, ¿cómo ayudar a Dios? ¿Cómo yo puedo ayudar a Dios? ¿Acaso Dios necesita ayuda? Dios necesitó a alguien que lo vaya a buscar mientras él habitó entre medio de los filisteos allá, con Dagón al lado. ¿Eh? Necesitó a alguien Dios que lo ayude. Pobre Dios. Se llevaron el arca allá, en medio de los enemigos. Y David planeando una estrategia para ir a rescatar a Dios. Volvió y volvió con qué encima. Con oro. Le sacó todo encima. Los peló. ¿Necesitaba que alguien se meta a Dios para defenderlo a él? Con los egipcios, cuando los hizo pasar por el medio del mar, necesitó a alguien Dios que... Dios es Dios, hermanos. Y si lo leemos mejor, mi propia semilla. ¿Y estamos hablando de qué? Cuando la Escritura dice que Dios no va a dejar o no tiene heredero, se refiere a esto. No tiene en quién dejar su obra para que usted me ayude a mí. Yo necesito heredero. Entonces, yo voy a hablar por mí, ¿eh? Miren que me voy a hacer responsable de esto en primera persona. Cuando en mi desconocimiento creía que Hashem era uno y Yeshua era otro, decía, Hashem depositó en Yeshua todo el hacer. Y resultaba lógico. Pensamiento humano resultaba lógico.
pensamiento proveniente de la Escritura no es lógico. La Escritura dice que Hashem no va a dejar ningún heredero y se refiere justamente a dejar un sucesor, ponen ellos, un sucesor quien haga las cosas por él. Cuando él dijo yo iré, nuestro Dios dijo que él iba a venir, que él iba a habitar en medio de nosotros, que él era a quien iban a traspasar, no a un sucesor. A mí me llevó tiempo entenderlo, cuando lo entendí, lo único bueno que Dios me permitió es que yo nunca cerré la puerta. Yo siempre digo, nunca fui obtuso para leer la Escritura. Que no, esto es así, uno es uno, el otro, como algunos. No se cierre, yo le decía a mis compañeros de estudio, le decía, no se cierren. Yo creo esto. ¿Qué es lo que creo? Que son dos. Pero no me cierro a la idea de que por los textos que voy leyendo, me parece que le estoy pifiando. Así con toda sinceridad yo lo comentaba. Me parece que por lo que estoy leyendo estoy pifiando. Hasta que llegó el día en el que dije, la venía efectivamente estaba pifiando. Eso no me hizo a mí ser más tonto o algo. Reconocer un error. La Escritura nos enseñará y dice, al que se humilla, que reconocer un error es parte de sentirte humillado. Entonces está bueno leerlo de esta manera, donde dice, Dios, que ha reinado desde el principio, no tiene sucesor. Es decir, no va a delegar en otro lo que él tiene que hacer, lo que él prometió que iba a hacer. No tiene sucesor. Escucha y humilla a los que no muestran temor hacia él. Si leemos los salmos, vamos a encontrar muchos lugares. Ustedes tienen dioses que tienen boca y no hablan. Ustedes dicen que lo escuchan, pero yo de acá les digo, tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no los escuchan. Tienen ojos pero no ven. Tienen manos pero no tocan. O sea, los tontos, ¿quiénes son? Ustedes, que están donde estaban, estaban en la muerte. Estaban en la muerte. Así que me gusta mucho que la Escritura, cuando dice no tiene mudanza, interpretemos también que es no tiene sucesor. Es decir, no va a dejar él en otro para que haga la labor de volvernos a hacer nacer por su voluntad. No tiene mudanza. ¿Mudanza de qué? ¿Usted quiere decir que no cambia? ¿Que no tiene mudanza significa no cambia? Causó mucho lío. Causó mucho lío estas expresiones. Causaron mucho ponerse a pensar y mucho ponerse a recapacitar y a tratar de interpretar desde las lenguas madres a ver para dónde iba el texto. No solamente significa que no tiene mudanza así como usted lo lee, sino eso incluye que no tenía sucesor, que no tenía él en quien delegar la tarea que él mismo que había prometido que la iba a hacer. Él es el reshit de toda la creación, ¿sí o no? ¿Dónde está escrito eso? Primer versículo de la Biblia. ¿Está bien? Y todo fue creado por él y para él, hacia la función que él venía a hacer. La función que él venía a hacer era cargarse el pecado y reconciliar a los suyos para con su propia fuente, para con él mismo. ¿Él prometió delegar eso en otro o que lo iba a hacer él? Él mismo. No tiene sucesor. Yo iré y lo salvaré. No tiene sucesor. No tiene en quién delegar esa función que él prometió que la iba a hacer él. Y como él es el reshit de toda la creación, nosotros somos sus herederos, hijos, primicias. Los tres dijimos lo mismo. Y acá abajo, ¿cómo concluye el texto de Santiago? Que habíamos terminado hablando del verso 18.
Por ende tenía sentido todo el tiempo que le invirtieron en tratar de entender el Salmo 55, verso 20, ¿para dónde iba? ¿Está hablando de los enemigos? Y me dice, no, no está hablando de los enemigos, está hablando de él mismo. ¿Quién lo descubrió primero? El Evangelio, amigo. El Evangelio. No Baba Batra, no la Gemara, no el Talmud. El Evangelio lo descubrió primero de que el texto del Salmo no estaba hablando acerca de otro, sino de él mismo. Es decir, que Jacob en este texto está citando el Salmo 55:20. Él está citando ese Salmo. Dios no tiene halifot, no tiene mudanza, no tiene variación, no tiene sucesor. Él mismo nos ha hecho nacer de su palabra. Podemos seguir y seguir y seguir. Se nos va a hacer largo si no tenemos micrófono de ambiente ahí para que la gente después escuche, porque no escucha y me dicen, bueno, pero usted no... venga acá y congrega acá, ¿qué quiere que le diga? Haga el esfuerzo y venga a Rosario. Venga para acá. Sobre todo la gente de afuera nos dice, pero no se escucha cuando habla. Y bueno, también tenemos un grado de exclusividad. Javerim, terminamos ahí hasta el versículo número 18, reinterpretando, reentendiendo y sobre todas las cosas los nacidos o los paridos de arriba estamos muy agradecidos con aquel que no tiene sucesor, con aquel que no dejó delegadas las cosas, sino que él mismo las cargó sobre sus hombros. Amén. Por eso le amamos, le servimos, nuestro Señor y Dios. Cada día le brindamos mayor gratitud a Él. Como está escrito y lo dijimos y reiteramos, como mucho nos perdonó, mucho le amamos. Amén. Así que buena semana para todos, nos encontramos la próxima.